No, la tranquilidad de que uno hace todo para beneficio del equipo. Si después me sale mala suerte, pero uno labura para todo eso y a veces sale y a veces no. Pero está convencido. Yo estoy convencido de lo que hago. Si después no me sale mala suerte, pero por lo menos hago todo lo imposible que esté al alcance de mi mano. Después si la circunstancia quiso que pegue el palo y salga, bueno, ya pasa por la suerte, por la desgracia. Que eso en todo orden deportivo pasa. Siempre tuve 3 o 4 laburos a la vez. Entonces por ahí, qué sé yo, soy un agradecido al fútbol argentino y es muy difícil, imaginar que tuve chance de Colombia, de Chile, de muchos lugares y nunca me animé, nunca me despertó esa locura de tener que irme, salvo que me caiga algún momento que hubo posibilidades de España o de Italia, ahí podría llegar a ser. Es muy difícil llegar a ser estrella mundial, es muy difícil. Pero bueno, si vos tenés la virtud de jugar bien, eso te lo da la vida. Si vos a eso le sumás la seriedad, no sobrepasarse en un montón de cosas, entrenar como corresponde, bancársela, la que venga de un técnico, por ahí lo quiere, otro que no, porque a veces vos sos un gran jugador y te cuando te quiere. Pero yo creo que cuando uno está preparado para eso y pelea contra eso, sale y termina siendo una gran figura. Pues mira, con orden se puede hacer de todo. Con orden. Claro, con orden. Una cerveza la puedes tomar. Si tomás 5 cervezas a 4 de la mañana, no es bueno. Pero tomás una cerveza en una comida que estás con tus amigos, no tiene nada de malo. Lo puedes hacer el día que no jugás, el día que tenés libre. Todo se puede hacer. La plata hay que cuidarla. Son bastante duros para gastar los jugadores, no te creas que son tan... ¿Ah, sí? Sí. Pero saber administrarse es muy importante para ellos. Yo creo que cuando hay una oferta buena se tienen que ir. Pues es una manera de salvarse al club y de salvarse a ellos. Y hay que aprovecharlo. No siempre se da. No todos tenemos un año bueno. Sí. A veces que se cae y bueno, aprovecha cuando anda bien. Cuando anda bien, pedís y te dan. Cuando anda mal, tenés que ir a rogar, no te dan nada. El orden. Sí. La persistencia. Ser perseverante. Ser perseverante. Sí. Hay que bancarse lo que venga para llegar a ser un buen jugador. ¿Qué hace? No siempre va a salir todo bien. Y más para la vida, no solo para los jugadores. Para todo, para la vida. Manejarte bien. Sí, persistencia, educación. Sí, ser educado, entrenar como corresponde, lo que yo te dije antes. Tomarla como una obligación y con la seriedad necesaria cada trabajo. Para vos, ¿qué debe tener en cuenta un jugador de fútbol para tener éxito? Cuidarse, entrenar, no creérsela y no todos llegan a eso. Es muy difícil llegar a ser estrella mundial, es muy difícil. Tenés que tener un buen trato, pero también saber respetar las normas y que te respeten a vos como técnico, ¿no?